Comenzamos. Muy buenos días, señora candidata. Le agradecemos muchísimo la presencia en nombre de Valores Votar. ¿Sí? Bienvenida a este foro. ¿Sí? Y le vamos a pedir para iniciar esta entrevista que nos hable pues de ustedes, que se presente, pues, que nos hable de su reseña personal, trayectoria política, si nos gusta hablar sobre el tema de la formación familiar que tenga, lo que usted nos pueda comentar. Gracias. Antes que todo, muchísimas gracias por la entrevista. Yo soy Mara Lezama, soy la hija de María Elena y Manuel, el producto de un gran amor, de un matrimonio extraordinario, que además tengo la fortuna de tenerlos conmigo, vivos. Qué bueno. Un matrimonio que nos ha enseñado desde siempre los valores, la importancia de la familia, la importancia de mantenernos unidos, la importancia de buscar hacer el bien al otro, la importancia del suelo parejo, de la humildad. Mi mamá nos decía cuando éramos bien chiquitos y nos peleábamos, que te peleas como hermanos de chiquitos, éramos niños, y no se peleen porque así empiezan las guerras. Yo creo que nos los dijo tanto que nunca nos hemos peleado de adultos, incluso vivimos pegaditos. Tu casa, del lado izquierdo está la casa de mis papás, la casa de mi hermana Vero, tu casa, su casa, la casa de mi hermano Miguel, en la misma casa desde hace 14 años y medio, en un terreno que compró mi papá hace muchos años, y vivimos en familia, en unidad. Nos enseñaron mucho a respetarnos, nos enseñaron mucho a ser hombres y mujeres de bien. Soy una mujer de fe, apegada a Dios, que creo en los valores porque, insisto, me lo han inculcado mis padres, y estoy casada, estoy felizmente casada con el amor de mi vida, con Omar Terrazas. Tengo la fortuna de tener 3 hijos, Daniel, Omar y Marita, que Marita ya tiene 16 años, ya grandes todos, Marita en preparatoria, Omar en universidad, y Daniel ya es un egresado de la universidad. Y te digo del amor de mi vida porque creo que Dios puso en mi camino un ser humano extraordinario, un gran hijo, un gran padre, un gran esposo, con el que hago un gran equilibrio. Creo que la familia es tu motor, es tu eje, es tu centro. Cuando yo tengo la fortuna de llegar a casa, encuentro paz, encuentro armonía, encuentro estabilidad, encuentro seres humanos que te abrazan y que son ese motivo para salir adelante. Eso en mi familia, eso es Mara Lezama, y soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Estudié la carrera en la Ciudad de México, en la Universidad Anáhuac de Las Lomas, hice 2 especialidades y terminando la carrera comencé a trabajar en la Ciudad de México, y hace 30 años decidí venirme a vivir a Cancún. Siempre con mis papás veníamos de viaje a Cancún, tenían ellos un departamento en la zona hotelera, entonces veníamos constantemente, y la verdad es que es un destino maravilloso que me enamoró desde chiquita, y decidí cuando terminé la carrera venir a vivir acá. Insisto, aquí he visto nacer a mis hijos, verlos crecer, y hoy tengo la fortuna de que mis papás desde hace 11 años más o menos también se vinieron a vivir a Cancún. Mi papá es un empresario que después de muchos años le dijimos: es tiempo de que disfrutes a tus nietos y estés cerca de ellos. Aquí viven 3 de mis hermanos, y bueno, decidió vender sus empresas para venir a disfrutar de la familia, y sigue haciendo 1000 cosas, pero a disfrutar de sus nietos, de sus hijos. Tengo 30 años de vivir en Cancún, 2 años de incursionar en la política, porque también entendí que la política debe ser una herramienta para mejorar la calidad de vida de las y los seres humanos, que debemos de ser parte de cómo sí y tomar decisiones en pro de un destino maravilloso, de una ciudad que creció y creció y creció a 2 dígitos, pero que también dejó una brecha de desigualdad, de injusticia social, y que tenemos que trabajar para cortar esas distancias en un lugar en donde tenemos que decir sí al progreso, pero con prosperidad para todas y todos. Y bueno, por eso decido incursionar en la vida política, que fue una decisión bien complicada. Yo, como te comento, soy una mujer muy apegada a mi familia, siempre he trabajado mucho, siempre he tenido 3 trabajos a la vez, pero siempre he sido una mamá sumamente presente.
tengo la fortuna de haber tenido la oportunidad de llevar a mis hijos a la escuela, recogerlos, ir a trabajo, regresar, estar presente con mis papás, con mi marido. Soy una mujer muy presente en casa y era una decisión difícil porque escoger es desdeñar, y sabía que ese tiempo que tenía, que era un poquito más holgado, se iba a cortar, pero también tenemos que pensar en quitarte un poco de esta estabilidad o este confort que a veces tienes para poder hacer más, sobre todo por las personas que menos tienen o las que más lo necesitan. Así que por ese motivo, y la verdad es que también platiqué un día con Monseñor y platicábamos sobre ese tenor y con mucha gente y con muchos amigos, y creo que todos los ciudadanos tenemos que hacer hasta lo imposible desde cualquier trinchera por tender puentes y hacer lo que esté en tus manos para ayudar al otro. Y por eso, bueno, pues entro a la política para poder ser parte de, como sí, tocar vidas en positivo. Muy bien, muchísimas gracias. Le voy a pedir ahora que nos apoye repitiendo la frase: acepto que se grabe y se publique el material. Acepto que se grabe y se publique el material. Muchísimas gracias. Y me faltó comentarte algo. Cuando tomas esta decisión, ¿no? Lo primero que es cuando dices, bueno, dejo la industria privada y paso a la política, que es un paso bien complicado por muchas circunstancias, porque puedes tener una trayectoria de 30 años de ser una persona. Yo soy una luchadora social toda mi vida, que he visto por los demás, y tomar la decisión, de repente te quieren encasillar en una misma cubeta a la cual no pertenecemos. Soy una mujer de fe, soy una mujer católica, creo en Dios, creo en que tenemos que tener nuestras convicciones bien firmes, y claro que lo platiqué con mi familia y claro que lo decidimos juntos, y lo que hice en misa, dije: Dios, solo ponme en el camino correcto y no me sueltes de tu mano. Y así es como decido incursionar en la política. Ok, muy bien, bien. Vamos a pasar ahora a lo que son propuestas de campaña. Vamos a mencionar temas y le pediríamos respetuosamente que nos comentara sobre el mismo, ¿no? Seguridad pública. La seguridad es un tema en toda la República Mexicana, en cada rincón o en muchos de los rincones de nuestro país. Y vuelvo al tema de que Cancún creció como el proyecto más exitoso de todos los tiempos. Difícilmente podría yo enumerar otro proyecto tan exitoso en 51 años que se haya convertido en el destino turístico referente en Latinoamérica, el más importante. Claro. Pero crece con virtudes y defectos, como todo lo que crece, y con flagelos. Y dentro de los flagelos es este crecimiento a 2 dígitos, como una ciudad que de verdad ejemplar, ¿no? En el crecimiento, como una ciudad única que quizá en algunos años para acá podría compararse solamente con Playa del Carmen. Pero ese crecimiento pues nos trajo flagelos, y ese flagelo sería esta brecha histórica de injusticia o de falta de justicia social, esta brecha de desigualdad, esta brecha en donde muchos ciudadanos se sienten abandonados, y con ello viene el tema de la descomposición del tejido social. El tejido social no se descompone de la noche a la mañana. El tejido social tiene un proceso de descomposición, y pasaron muchos años. Y eso nos lleva hoy a esta percepción de inseguridad, a esta situación en una ciudad enorme, en donde tenemos un paraíso turístico, pero todavía hoy con infiernos de marginación, en donde tenemos más de 120 zonas irregulares. Por una parte, la falta de certeza jurídica de la tierra, en invasiones, en zonas no municipalizadas, porque se permitió durante mucho tiempo que no se municipalizaran, habiéndole exigido en su momento a aquellos fraccionadores que le dieran la certeza a los seres humanos de tener una mejor calidad de vida. Es inconcebible que no se piense en el ser humano, es inconcebible que no sea la prioridad del ser humano. Entonces eso nos trajo como consecuencia hoy los índices que tenemos de inseguridad, y se ha trabajado mucho en reducirlos, y se está logrando a través de muchas decisiones que se han tomado, como poner en el mando a un marino ejemplar que es incorruptible, poner en la dirección de tránsito un marino, hacer cambios radicales, pero para que exista una transformación, para poder recuperar la paz, que es lo que todos anhelamos, hay que llegar al origen de las violencias. Hay que saber por qué el joven decidió un día dejar de estudiar, porque no tuvo la oportunidad, porque no tuvo el dinero para llegar a la escuela, o porque tuvo
la oportunidad para irse por el camino incorrecto. Y ahí vuelvo al tema de los valores, ahí vuelvo al tema de estar presentes, ahí vuelvo al tema, los valores no son un tema de moda. Los valores no son para nosotros los adultos o para los abuelitos, los valores deben de ser parte inherente al ser humano, pero tenemos que estar ahí, los padres o todas las personas que puedan incidir en cualquier ser humano para inculcarlos todos los días. Y así como nos decían desde chiquitos cuando nos salieron los primeros dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, todos los días. Y por eso te ponía yo el ejemplo de mi mamá y cómo nos decía, así empiezan las guerras, no se pueden pelear. Nos decía muchísimo también de a las amistades se les riega, hay que regarlas todos los días. Y siempre me decía mi mamá, que de verdad es un ser humano extraordinario, si no van a salir palabras lindas de tu boca, mejor que no salgan. Y en eso hay que trabajar, en el origen de las violencias, enseñarle a todas las niñas, niños, adolescentes, madres, a todas las mujeres que el que ama no lastima. Seguir con este discurso de te pego porque te quiero, te celo porque te cuido. Hay que abatir todos estos conceptos y creo, insisto también en el tema de la fe, creo que tenemos que creer en algo, creo que tenemos que trabajar fuerte en el tema de las adicciones, independientemente que se esté trabajando en la reacción, en la profesionalización de las autoridades, de las policías, en la capacitación, en los exámenes de control y confianza, en sectorizar, que ya está sectorizada la ciudad, pero hay un punto muy importante. Si tú haces un estudio de los índices delictivos y cómo están correlacionados siempre con el consumo de drogas, de alcohol, por qué en ciertos días hay más violencias, por qué en ciertas horas, por qué en todo lo que te muestra una estadística, te das cuenta que hay una correlación directa entre el consumo de estupefacientes o de alcohol con las violencias intrafamiliares, y en eso hay que trabajar constantemente. Por eso creamos el Instituto contra las Adicciones, por eso trabajamos en ayudarle a aquellas personas que están en situación de calle o a los indigentes, a darles una oportunidad de salir adelante, de decirles que existe una luz detrás de ese túnel negro, y puede ser a través de darles la oportunidad de pertenecer, de la fe, de creer, de volverse a empoderar, de que existen otras opciones para salir adelante, y en eso hay que trabajar, en la prevención del delito, en ponerle un alto a la violencia de género, en ir a las causas y los orígenes de las violencias y darle seguimiento. ¿Por qué una mujer es violentada en casa? ¿Y qué pasa con esa violencia? ¿Y qué pasa con los hijos de esa violencia que sufre en casa? Así que la estrategia en materia de seguridad va siempre de manera transversal con todos los ejes en los gobiernos, con la justicia social, por supuesto, porque necesitamos más parques en donde los niños puedan correr, desfogarse, pero también donde tenga una ama de casa un lugar para jugar tocho bandera, que hoy lo puede hacer en la región 200, o un niño que no conoce el mar pueda mojarse en una fuente en la 239, que era cuando se hace esta fuente, cuando logramos hacer esta fuente, vemos que los niños hacen cola para entrar, correr y mojarse en una fuente. Todo tiene que ir de manera transversal. Sí, mayor crecimiento, sí, pero con bienestar para todas y todos. Mayor resurgimiento del centro de la ciudad, mayor inversión, sí, pero con una prosperidad compartida. Y en el tema de la seguridad tiene que ir de manera transversal, insisto y lo subrayo, con los demás ejes de gobierno, con todos los ejes de gobierno, y en nuestra vida, en lo personal, como mamás, como papás, sé en realidad qué hace mi hijo, con quién se junta, qué ve, qué consume en las redes sociales, porque no podemos ser omisos, porque es una brecha generacional y entonces yo no entiendo al iPad o a la computadora y no sé a qué hora termina de ver el celular por las noches, se duerme cuando cierro la puerta y le doy un beso y la bendición y me despido, o se queda consumiendo qué a través de las plataformas, que por una parte tienen mucha información y nos conectan y es una maravilla tecnológica, pero también es una forma de tener una gran cantidad de información que lastima, que hace daño, que crea depresión, y la depresión es progresiva y mortal, o la sensación de estas pequeñitas que dicen, híjole, no soy el estereotipo de la chica delgadita, güera, bonita, perfecta, y entonces ya no pertenezco, y entonces quiero pertenecer, y en ese afán de pertenecer, hago cosas que a lo mejor no debería de hacer. Entonces creo que el tema de la seguridad viene de manera correlacionada con todas y todos, en un esfuerzo, por supuesto, del gobierno, de la ciudadanía, del empresariado y de los tres órdenes de gobierno para poder lograr recuperar esta paz que todos anhelamos. Muy bien, muchísimas gracias. El tema de obra e infraestructura pública. Ese es un tema
sumamente importante. Llegó la pandemia, haces proyectos, arrastras el lápiz, inicia el año 50 aniversario de Cancún, llega la pandemia y todos los proyectos, todo lo que escribiste, no nada más en Cancún, en todo México y en el mundo, cambió. La pandemia intentó arrinconarnos en el miedo, pero jamás en la desesperanza. Decidimos apretarnos el cinturón, decidimos no endeudarnos porque todos los caminos nos decían y las voces, pide un crédito, pide un crédito, pide un crédito. Y dijimos no, porque no podemos salir de una pandemia, además endeudados, con los problemas que te traería la pospandemia o que puede traer la pospandemia. Y no puedes saber a dónde vas si no sabes en dónde estás. Entonces trabajamos fuertemente en apretar el cinturón, trabajamos fuertemente en preponderar la vida y la salud. Todos los momentos y todos los caminos y las etapas te llevan a tomar decisiones y en ese momento era preponderar la vida y la salud. Y preponderar también, ¿y cómo va a estar aquel que no tiene un guardadito para comer? ¿Y cómo va a estar aquel que vive al día para poder llevar el sustento a su casa? Y entonces pensamos en la ayuda alimentaria, pero no en una ayuda alimentaria en donde vamos a hacer casas amigas y vamos acá y vamos. No, vamos a llevar el sustento, el alimento que es primordial para todos los seres humanos y entonces preponderamos estos rubros que eran fundamentales ante un acontecimiento atípico, una pandemia en todo el mundo que le dio la vuelta, que nos dijo, paren, que también, yo quiero decirlo, este alto en el camino, es un alto para saber que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal. Yo creo que Dios nunca te manda más de lo que puedas soportar y los tiempos de Dios son perfectos. Y es un momento para entender qué le estamos haciendo a la naturaleza, qué estamos haciendo con nuestra familia. Le damos el tiempo a la familia, estamos fomentando los valores, somos benitojuarenses o somos ciudadanos comprometidos con esta hermosa tierra que nos ha dado tanto. Y entonces, en este año tan complicado que es el 2020, pues todas las filas fueron encaminadas a no endeudarnos, a salir avantes, a mantener un destino, que sí es verdad, de repente vio apagar sus luces la zona hotelera como nunca antes, ni con Vilma, y cuando se apagaron, y cuando recorrimos el aeropuerto con todas las salas vacías, que nunca cerró, pero no habían personas en migración, ni en la sala 1, 2, 3, y por primera vez se cerraron salas del Aeropuerto Internacional de Cancún, que recibe a la mayor cantidad de turistas extranjeros de todo el país. Dijimos, ¿hacia dónde nos enfilamos? 1, no endeudamiento. 2, hacer un colchoncito para pagar uno de los créditos para poder iniciar lo que pensaríamos el 2021 con una reactivación económica paso firme, sin tener un lastre de tener un problema económico con finanzas sanas. Y hoy te puedo hablar de obras importantes que habríamos que separar. No es que dejamos de hacer obras, se hicieron, como estas que te digo, que acortan distancias, estos parques en donde los chavos, las mamás, mientras la mamá lee un libro, el chavo puede mojarse en la fuente, o el adolescente jugar básquetbol, o poder hablarte hoy de zonas en donde no tenían un campo para hacer deporte como en la 200, o remozamientos como el campo de Lagartos, o muchas otras zonas en donde jamás se habían imaginado poder recuperar un espacio público. Y hoy te puedo hablar de más inversiones, es un compromiso hacer el Boulevard Colosio. El Boulevard Colosio requiere de una cirugía a corazón abierto y es imposible hacerlo con recurso propio, pero hay que tocar todas las puertas para que esto suceda. Es el ingreso a nuestra ciudad, es la avenida por la que pasan mamás, papás, estudiantes, turistas, empleados, niños, adolescentes, que es la bienvenida a Cancún, pero es por un tema de seguridad, es un tema de promoción del destino, es un tema también de esta justicia social de la que hablamos anteriormente. Así que hay que trabajar en obra y en infraestructura pública inclusiva, eso no podemos perderlo de vista. Cuando caminas por las calles, yo tengo 30 años caminando las calles de la ciudad y llegas a una rampa para personas con discapacidad que no te lleva nada, ¿no? Y que decidieron en el estacionamiento, aquí va a estar la rampa, y que te lleva a un poste, o que no tienen la verticalidad que debe de tener, o
yo lo viví, yo estoy operada de cadera, tengo prótesis en ambas caderas y anduve con andadera un tiempo y llegué a un lugar que tenía una cita y cuando vi las escaleras hacia arriba dije, ok, quiero decirte que ese lugar ha habido muchas veces, pero nunca me había percatado de lo empinado de las escaleras y de lo chiquito de los escalones hasta que llegué con la andadera y dije, ok, la subida como quiera, la bajada, y es cuando decimos, caramba, de verdad me pongo en los zapatos del otro, de verdad entiendo lo que siente el otro. Entonces hoy tenemos que migrar y es un compromiso hacer toda la obra pública en materia de inclusión con líneas podotáctiles, con rampas, con lavaderos en donde puedan tener sistema braille, todo lo que tenga que hacerse en el tema de inclusión y todo lo que tenga que hacerse en obra pública con la justa dimensión de los ingresos, porque también pues todo depende del ingreso que tengas o de las puertas que tengas que tocar en Ciudad de México, que tocaremos las que tengamos que tocar, como hicimos la Plaza de la Reforma, que es una fuente también en donde de verdad veo a los niños, a los adolescentes mojarse y disfrutar, y dices, eso es recomponer el tejido social, eso es de lo que te hablo en la transversalidad para recuperar la paz, de sentirse amados, de sentirse parte de una comunidad, y todo va de la mano. Entonces sí a la infraestructura pública, a la obra pública, en donde podamos hacer comunidad, en donde podamos tener un lugar, en donde podamos convivir mamás, papás, adolescentes. Por eso hablo de la recuperación del centro de la ciudad, porque todos vamos al mercado 23, al mercado 28, o hemos caminado por la Yaxchilán. Tenemos que recuperar esos espacios en donde podamos salir a andar en bici. Por eso le digo sí a las ciclopistas, para que los niños, los adolescentes o el trabajador pueda llegar a través de una ciclopista, pero también un domingo salir a pasear en familia. Tenemos que hacer muchas obras en donde convivan las familias, y así haces obra, apelas a la inclusión que debe de ser parte de la agenda de todas y todos, y por supuesto la unión familiar que debe de estar como parte del objetivo en todos los gobiernos, porque la sociedad es la base, la familia es la base de la sociedad. Y tenemos que hacer que esas familias estén unidas, juntas, en lugares en donde puedan convivir. Muy bien, interesante. Gracias. A ti. El tema de movilidad y transporte público. Cancún ha crecido a pasos agigantados. Yo creo que ni siquiera la persona más visionaria que puedas conocer se imaginó el éxito de Cancún. Y jamás se imaginó que no bastaría con la avenida Tulum y el Boulevard Cuculcán y que creciéramos con más de 1 millón de habitantes y la cantidad de turistas que llegan, porque no es nada más transportar o que existan las vías de comunicación para 1 millón y cachito de habitantes que tenemos. Es también para los cientos y miles y millones de visitantes, más de 20 millones, 25 millones al año que recibe el Aeropuerto Internacional de Cancún, y todos transitan de alguna u otra manera por las calles, por las vialidades y el transporte público. Así que hay que trabajar firmemente en este proyecto de movilidad. Estamos trabajando con el gobierno del estado, y aquí quiero ser muy clara, hay que trabajar de la mano con todas y todos. Si algo nos enseñó la pandemia, es que tenemos que estar unidos. Si algo nos enseñó ese virus pequeñito que no se ve y que le hacía falta solo encontrar un resquicio para entrar a nuestro ser, para lograr hacer match y acabar incluso con nuestras vidas. Si algo nos hizo entender, es que todos necesitamos de todos. Y que puede ser la persona con la mayor capacidad económica, y se hacía match. No había poder humano ni medicina en los primeros días de la pandemia que te pudiera pagar el oxígeno que necesitaba tu cuerpo, porque no sabíamos cómo funcionaba. Entonces, esa pandemia nos enseñó que todos necesitamos de todos, y por eso hablo en el tema de movilidad del proyecto que nosotros estamos atendiendo o manejando de manera conjunta con el gobierno del estado, que ya presentó un proyecto muy ambicioso con el gobierno federal, y empujar. Ellos traían, por ejemplo, el Boulevard Colosio, y como no salía por ahí, nosotros lo decidimos. Bueno, yo me aboco a empujar el Boulevard Colosio con el ingreso propio, a hacer el tema de los carriles confinados. Tenemos ya un proyecto muy, muy, muy bueno que ya se subió incluso por Cabildo, ya se logró el éxito del Cabildo de los carriles confinados, y tenemos que migrar a que todo el transporte público sea un transporte público de calidad, porque en el transporte público pasan la vida muchos seres humanos. No te estoy hablando de 20 minutos,
Estoy hablando de 2 horas o 4 horas o 3 horas, dependiendo de a dónde se dirijan. Y ese tiempo es vida, es tiempo que no están con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con el esposo. Y lo que tenemos que hacer como una deuda histórica es que lo pasen lo mejor posible o lo menos complicado posible. Así que hemos trabajado mucho en el tema de movilidad, en el tema de intermodalidad, hacer el tema de las ciclopistas, que es fundamental, tener transporte intermodal en donde puedan utilizar no nada más el automóvil. Por eso estamos haciendo en Puerto Juárez una parte peatonal y migrar, insisto, nunca puedes saber hacia dónde vas si no sabes en dónde estás. Cancún creció, Cancún necesita también una cirugía a corazón abierto en el tiempo del transporte, y para tener 100%, insisto, una visión inclusiva hay que saber en dónde, cómo hacerlo, y en ese tenor estamos trabajando de la mano con el gobierno del estado, y por supuesto seguiremos trabajando de la mano con el gobierno federal para que Cancún tenga la movilidad que debe de tener hoy, en este siglo, y también con una visión hacia la Agenda 2030. Muy bien, muchísimas gracias. El tema de espacios deportivos y de recreación. Qué importante, porque además nos viene como anillo al dedo, insisto, en unos momentos de una realidad diferente. No es que cambie todo lo que vivíamos, porque los espacios deportivos siempre serán importantes. Yo le he dicho siempre sí al deporte, pero vuelvo al tema de un mundo de pandemia y pospandemia. Si algo nos enseñó también la pandemia es que una persona que hace deporte, una persona que se mantiene saludable, una persona que se dedica un poco de tiempo a cuidarse, tuvo en estos momentos de tanta fragilidad quizá menos problemas que una persona que tiene otra condición en su aspecto físico en materia de salud, es decir, la hipertensión, la diabetes, las afecciones crónicas en materia renal afectaron mucho más y cobraron la vida de mucho más seres humanos. El deporte debe de ser parte de la vida de todas y todos, pero tenemos que acercarle el deporte al chavo que vive en la región, a la persona que vive en una zona irregular, a la mamá que llega de trabajar todo el día y que dice, ok, ¿dónde hago deporte? Pues que haga zumba en el domo, que haga tocho en el parque, que haga box, porque tenemos muchas mujeres que hacen box, pero también a los niños. La mejor herramienta para arrancarle a la delincuencia a los niños, las niñas y los adolescentes, sin duda alguna, es el deporte y la cultura, y por eso hemos impulsado áreas para que puedan hacer deporte, lugares que antes eran llanos, que tengan pasto para poder correr, jugar, espacios deportivos fundamentales para que los niños puedan tener otra perspectiva. Y además el hacer deporte es también aprender a trabajar en conjunto, es aprender a, yo corro, tú eres carril, tú metes gol, tú te esperas, tú defiendes, o en el béisbol tú corres, yo picho, tú cachas, o en el bote pateado, o en las traes, o en lo que sea, pero hay que inculcar el deporte, y tiene que ser una parte fundamental, insisto, y viene otra vez el tema de la transversalidad, para recuperar la paz, para recuperar a estos niños que han dejado el deporte y una vida más saludable por estar metidos en los juegos, pero también hay que inculcarlo. Claro. Y hay que decirles, oiga, a ver, domingo, vámonos todos a caminar, vamos a correr con el perro. También estamos haciendo espacios para mascotas, porque en muchas casas la mascota es parte de la familia. Entonces, que también sea un lugar de unión, y hemos impulsado y hemos firmado un compromiso para crear estos espacios públicos en donde puedan compartir un tiempo con las mascotas y toda la familia en conjunto, y la creación de espacios para las prácticas, que eso no lo podemos perder de vista, de deportes urbanos y deportes adaptados, que eso no estuvo también mucho tiempo en la agenda y tenemos que migrar a verlo, y tiene que ser parte de las políticas públicas. Así que, por supuesto, sí al deporte, que debe ser parte fundamental para todas y todos, y acercar el deporte a aquellos a quienes se les complica más llegar a zonas alejadas. Muy bien, gracias. El tema de salud y manejo de la pandemia COVID. Insisto, la pandemia son de esas pruebas que te ponen, ¿no? Que es difícil preguntar por qué, porque habrán muchas respuestas, miles de respuestas. Lo cierto es que llegó, y lo cierto es que había que enfrentarla.
y no acabábamos de promocionar en Fitur el 50 aniversario de Cancún y la pandemia, y era inminente que llegara a Cancún. Insisto, siendo y teniendo el aeropuerto internacional con la mayor cantidad de llegadas de todos los países, y si sabíamos que se estaban dando los casos en Estados Unidos, en Bale, en España, en Inglaterra, y sabíamos que estaban llegando los vuelos de todos esos lugares y de muchas partes del mundo, sabíamos que tarde o temprano llegarían los casos de importación y teníamos que estar preparados. Y con mucho orgullo, te digo, Julio, que fuimos, yo creo que la primera ciudad en tener todos los protocolos, de tener el sello Safe Travel, de decir es un destino seguro, de decidir que no nada más eran protocolos, sino pasar la información todos los días, en todos los momentos que tenían que convertirse como hábitos. Porque ante lo que te comentaba hace un momento, que intenta arrinconarnos en el medio, la pandemia, ¿no? Y me voy a morir, y qué me va a pasar, y mi trabajo, y lo voy a perder, pero nunca en la desesperanza. Y en ese tenor trabajamos mucho para decir, ok, tenemos información, investiguemos más, instalemos protocolos, los cierres cuando deben de ser, ayuda alimentaria, cómo van los casos, cómo está nuestra ocupación hospitalaria, tenemos lo necesario para hospitalizar a cuántas personas nos faltan, qué sucede si alguien fallece. Tenemos organización para ver cómo manejar los fallecimientos, qué va a pasar con el manejo si lamentablemente alguien muere de cuerpos. Entonces fue un trabajo de verdad de muchas horas todos los días, desde qué pasa si encontramos un caso, qué va a pasar con el aeropuerto, los protocolos en los hoteles, en las calles, en el transporte público, pasar el mensaje todos los días para que la gente supiera en dónde estábamos, el manejo de protocolos en caso de defunciones, el manejo de la mano con el gobierno del estado para la cantidad de camas que teníamos que tener para poder solventar una pandemia de esta naturaleza. Fuimos ejemplo de no movilidad y eso nunca hay que perderlo de vista. Cancún es una ciudad que aprende y aprende rápido. Cuando llegaron los primeros huracanes, pues nos graduamos, yo creo que con Gilberto. Luego hicimos una gran maestría con Vilma, pero creo que el doctorado fue en estos 2 huracanes que después de 15 años nos llegaron en medio de una pandemia. Entonces, es una ciudad que aprende porque tiene gente extraordinaria y maravillosa. Y así nos convertimos en el primer lugar de no movilidad y nos abocamos todos a decirnos, no nos movamos. Si nos cuidamos en lo particular, logramos el bien universal. Y trabajamos en ese tenor y la verdad es que logramos ir avanzando poco a poco en el semáforo epidemiológico y hay que pasar una y otra vez el mensaje y apelar a los valores, empatía, solidaridad, amor por el otro, porque pues los chavos quizá podrán pensar, yo no me voy a contagiar. ¿Y si llevas el virus a tu casa? ¿Y si tu abuelo se enferma? ¿Y si tu vecino que tiene hipertensión se enferma y pierde la batalla? Y había que trabajar y en eso nos abocamos mucho en los valores y decir empatía, responsabilidad, cuidarnos, cuidar al que no conoces, al que pasa junto a ti, no acercarte a 1.5 metros, utilizar el cubrebocas, gel antibacterial y nos pusimos a trabajar todos los días. Fuimos el primer municipio, te lo puedo decir, que tuvo protocolos en manejo, lamentablemente, de fallecimientos, en manejo de protocolos de COVID, en el primer sello de seguridad para que la gente pudiera venir y decir, voy a un destino en donde están los protocolos. Tuvimos un código QR y tenemos un código QR, no nada más en el aeropuerto, en las líneas de ADO, en las terminales, para que ellos puedan decir, bueno, ¿cómo me debo de cuidar? Me cuido porque soy turista, pero también cuido al que me atiende, porque ese que te atiende tiene familiares en casa. Así que así fue este manejo de la pandemia y la verdad es que yo tengo que agradecer y felicitar a las y los benitojuarenses por una acción extraordinaria. La verdad es que cuando fuimos a los tianguis dijimos, a ver, ¿cuáles son los protocolos? Y los caminabas y tenían todos o tienen todos su cubrebocas y ponen unos botecitos para lavarse las manos y el gel antibacterial y los túneles y teníamos que migrar a una reactivación porque lo que nos decían, ¿y qué voy a comer? Entonces hacerlo a paso firme y creo que Cancún ha sido un ejemplo nacional. Bien, muchas gracias. Hablemos ahora de turismo y desarrollo económico. El turismo es nuestra industria preponderante. No podemos dejar de impulsarlo, no podemos dejar de promocionar Cancún,
no podemos dejar de darle la importancia que tiene a la industria más importante, del destino más importante de Latinoamérica, un destino que creció a pasos agigantados gracias a las y los seres humanos que la construyeron, que además, dicho sea de paso, Cancún está hecho por gente extraordinaria, con una gran visión, pero los que vinieron a hacerlo, las manos que la formaron eran chavos, de 29, 30 años, 35 máximo en esos campamentos, y hoy te puedo hablar de lo que se ha logrado, pero lo que tenemos que mantener. Hoy hablamos de certificación de playas, hoy somos un referente nacional e internacional por nuestra certificación de playas, Blue Flag, bandera blanca, embarcaciones. Tenemos primer lugar internacional de embarcaciones con bandera por la calidad de nuestra agua, de las embarcaciones, y hay que seguir trabajando en fomentar toda la promoción en el ámbito turístico, a fomentar el desarrollo económico a paso firme, de la mano con el desarrollo sostenible y sustentable. Tenemos que migrar hacia todo crecimiento de la mano con el medio ambiente, a cuidar el ámbito ecológico. Por eso tenemos hoy una paleta vegetal de vamos a reforestar, sí, pero con plantas endémicas, porque de repente habían árboles que pues ya estaban muy bonitos, pero colapsaban todos los pozos de absorción y se convertía Cancún en una laguna. Entonces hemos migrado a el reglamento de desarrollo en materia de construcción, el tema de la paleta ambiental, y decirle siempre sí al desarrollo económico sostenible y sustentable, voltear a ver al tema de la certeza jurídica de la tierra, porque no podemos perder de vista que hay una contaminación al manto freático por la cantidad de heces fecales que se vierten en los ríos subterráneos, en el manto freático, y que esa contaminación tarde o temprano llega a los mares y a las lagunas. Así que hay que trabajar en este desarrollo, pero no podemos dejar de ver, por supuesto, la Agenda 2030, las energías renovables, y sobre todo decirle sí al desarrollo y al crecimiento de la mano del medio ambiente, del desarrollo sostenible y sustentable, porque Cancún nace de las bellezas naturales. Selva, mar, historia y juventud, dice el himno de Quintana Roo. ¿Y qué es lo que viene a disfrutar un turista? Este mar Caribe inigualable, estas playas de arena blanca, esta selva exótica, este clima cálido, y no podemos perderlo, tenemos que cuidarlo. Así que desarrollo económico sí, a paso firme, en un año que creo hay que preponderar la vida y la salud, y de la mano el desarrollo económico, pero de mano firme con el tema ambiental. Muchas gracias. El tema de gestión de recursos y deuda pública. Yo, como buena mujer, soy sumamente ordenada en ese tema. El dinero público es público y por muchos años se perdió de vista. Y entonces te decían, no, es que paga la deuda. No, espérame, la deuda la pagan todos los ciudadanos. Y cuando hay más deuda, más se endeudan los ciudadanos. Son apenas 2 años y meses de gestión, 1 y cacho, muy complicado por el tema de la pandemia, pero era cuando más tienes que ser sigiloso en el tema del recurso. El recurso público debe ser destinado sí o sí siempre a mejorar la calidad de vida de las y los seres humanos. No tiene que tener otro fin, no hay manera. Y en momentos de pandemia, pues nos quedan 5 canicas, ¿qué hacemos? Preponderar la vida y la salud, ¿no? Dar los servicios a la ciudadanía. Viene un año en el que tuvimos 2 huracanes y una tormenta tropical y había que salir a la calle a remozar todo lo que se había tirado. Y en este tiempo quiero ser muy enfática. No hemos generado deuda pública. De los 3 créditos que se heredan, porque las administraciones se van heredando las deudas, de los 3 créditos que nosotros recibimos al inicio de la administración, uno ya está pagado. Y yo escuché muchas voces, porque siempre tienes la vocecita buena y la vocecita mala. Hay que apegarse a las vocecitas buenas, hay que apegarse a la fe y hay que apegarse a los valores. Y entonces, en ese tema, que todo el mundo te decía, no, endeúdate porque mira, no vas a salir adelante. Yo dije, no, apretar el cinturón, paguemos ese crédito para poder salir adelante en la pospandemia. Y no solo eso, hicimos una reestructuración en donde tenemos un punto menos en la tasa TIES, una gran reestructuración, 145 millones menos que pagar, y además de esta reducción de la deuda que es insólito. Por lo general los gobiernos endeudan más, no aminoran la deuda. Mejoramos la calificación crediticia. Hoy Cancún tiene una mucho mejor calificación crediticia. Hoy te puedo hablar que tenemos finanzas sanas,
Y creo que hoy, y yo sí creo que, mira, allá arriba Diosito nos ayudó muchísimo, porque después de un año de pandemia, después de un año de 2 huracanes, de una tormenta tropical, decirte que pagamos un crédito, decirte que no tenemos endeudamiento, decirte que redujimos la deuda y decirte que tenemos una mejor calificación crediticia, pues es a base de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, y sin duda alguna, lo tengo que decir, de la mano de Dios. Muchísimas gracias. El tema de gobierno incluyente. Sí, sin duda. La verdad es que tenemos que pensar en un gobierno incluyente, y aquí te hablaría primero que nada, de la libertad religiosa. Somos un gobierno laico, sumamente respetuoso de la libertad religiosa, siempre garantizando la libertad de credo, como lo marca el artículo 24 de nuestra Carta Magna. Eso tenemos que dejarlo muy en claro. No quiere decir que yo no pueda decir que soy católica y que creo en Dios y que tengo mi fe, ¿no? Todos los seres humanos, Julio, todos los seres humanos tienen derecho a la convicción ética, a conciencia, a la religión que ellos decidan, a lo que quieran creer o la que quieran adoptar, y la que sea de su agrado, ¿no? Eso tiene que ser un tema de libertades. Creo que la religión en la que cada quien crea te da una paz. Creo que la religión en la que cada quien crea te llena esos vacíos que a veces tienes. Y yo cuando platicaba, porque también nos reunimos con todas los grupos eclesiásticos en medio de la pandemia, y entendíamos que la gente tenía una necesidad de creer, de orar, de rezar, de ir a su iglesia, a su templo, a su centro de culto, y trabajamos con ellos por las medidas de sana distancia, y decíamos en esas juntas que tuvimos muchas veces que lo importante era creer y tener esta fe, y creo en la libertad de culto, que esta libertad, además, hay que decirlo, incluye el derecho de participar de manera individual o colectivamente. Eso es un derecho que tiene cada ser humano, en lo público o en lo privado, en las ceremonias, en las devociones, en los actos de culto, pero siempre creo que debemos de ser incluyentes en esa materia, en lo que quieras creer, en la religión que quieras creer, pero siempre de materia, de tema incluyente. Y aquí te hablaría yo también en el tema de la prevención de las adicciones, si me lo permites, Julio. Claro. Desde hace 3 años, y fue además a petición de un ser humano maravilloso, platicamos sobre esta correlación entre las violencias y las adicciones, y esta vida tan complicada, yo no sé si llamarla penumbra, infierno, zozobra, obscuridad que viven las personas cuando están inmersas en el mundo de las adicciones, y no podíamos dejarlos solos, y no podíamos no hacer algo hasta lo imposible por tender la mano, y creamos este Instituto contra las Adicciones, y volvemos al tema de los valores y a darnos cuenta que el amor, que la solidaridad, que la empatía, que las palabras de aliento, que cuando te sientes más solo y alguien te cobija y te escucha, puede hacer la diferencia entre tomar una buena o una mala decisión. Yo no creo difícilmente que exista alguien, un padre que diga, ay, voy a dejar solo a mi hijo porque tengo que ir a trabajar y a ver cómo. No lo creo. Creo que las situaciones en cada casa te llevan a tener que trabajar, y que a lo mejor los niños tengan que quedar solos durante muchas horas, y ese vacío a veces lo sienten porque crecer duele, por eso se llama adolescencia, ¿no? Duele crecer, y a veces no entiendes qué pasa en este crecimiento, y sientes, de repente te ríes y de repente lloras, y de repente no te entienden tus papás por estas brechas generacionales, y haces un TikTok y escuchas música, que ¿cómo estás escuchando eso? Y por eso tenemos que tener espacio para hablar con ellos y entenderles, y darles las herramientas para que se puedan defender ante cualquier postura, y que no tomen decisiones en torno a lo vi en un TikTok y entonces ya ahora creo en esto y soy fiel seguidor de esto, porque no, tenemos que darle el sustento, y tenemos que darle el sustento también para salir de las garras de las adicciones. Claro. Para que en el momento en el que mi papá siempre nos ha dicho, escoger es desdeñar. Escoges el camino de las adicciones, desdeñas
una vida más segura, el éxito, la estabilidad en familia, ¿no? Escoges un trabajo, bueno, diseñas esto. Escoges ser ginecólogo, bueno, pues te llamarán a las 2 de la mañana y tendrás que ir a atender un parto que a lo mejor dura 10 horas. Escoger es diseñar, pero tienes que darle las herramientas a esos seres humanos para que puedan decidir. Claro. No puede dejarlos nada más, anda y ve y elige, porque hay una desinformación por todos lados y hay una cantidad o información por todos lados, unas buenas y unas malas, y por eso creo en la prevención de adicciones. Creo que debemos de impulsarlo en todos lados, creo que debemos de hablar con las juventudes, creo que debemos de impulsar proyectos como este, que hoy soy una realidad, y mi compromiso, y te lo digo muy claro, es completo, es integral con todos los y las benitojuanenses. Tenemos que hablar de proyectos de inclusión y no podemos decir, es que consume o tiene este vicio y entonces ya no pertenece a, no, al contrario, hay que voltear. Yo tengo un referente de alguien que quiero mucho, que algún día platicábamos de las violencias y de las personas que hacen daño, y volteó y me dijo, reza por ellos. Y esa es la inclusión, y dar herramientas para que cuando tienen la oportunidad de irse por el mal camino, pues darle herramientas para que no lo tomen. Y si ya están en el mal camino, darle herramientas para que se salgan. Y ahí habríamos que hablar de la violencia intrafamiliar, de la defensa de la mujer, de los grupos vulnerables. Muchas veces en este siglo, por increíble que parezca, y lo platicaba al inicio de la entrevista, se cree pensando que si te lastiman es parte de la vida cotidiana, porque han lastimado a tu mamá, a tu abuelita, y el zape, y el golpe, y luego más fuerte, y luego la violencia va creciendo. La violencia nunca disminuye, siempre crece. Es como lo que te decía de la depresión, que es progresiva y mortal. En 2 años hemos logrado poner cimientos. A mí me parecía inconcebible que no existiera en Cancún un refugio para mujeres. Porque existe, no podemos tapar el sol con un dedo. Y sabemos, porque además la pandemia también nos lo eché en cara. La mujer violentada que tenía a su agresor a partir de las 8 de la noche que llegaba su marido, pues tenía al violentador 24 horas. Es decir, el confinamiento también trajo consecuencias en el tema de violencia familiar. Una violencia que quizá ya existía, pero que entonces la tenías más horas, y no hay que perder de vista. Y me parecía inconcebible que no existiera un refugio para mujeres. Hoy existe. Tenemos que migrarlo a un refugio de alta seguridad, sí, hay que migrarlo también a un refugio de alta seguridad, pero se ha dado el primer paso. Hoy tenemos un lugar de centro de atención para niñas, niños y adolescentes, en donde reciben ayuda nutricional, comida sana, ayuda psicológica, educación, deporte, mientras pasan el proceso jurídico que llevan en la familia. Pero tampoco los podemos dejar ahí. Tenemos que darles esas herramientas de las que te digo, todo en materia espiritual, en materia psicológica, en materia nutricional, para que esos niños, niñas y adolescentes sepan que pertenecen a algo, sepan que se les quiere, sepan que no están solos. Me da mucho gusto decirte que también hay un proyecto para el tema de la Casa del Adulto Mayor, que tampoco existía. Hoy tenemos a muchos seres humanos, adultos mayores, olvidados y abandonados. Y el abandono no quiere decir una persona sola en una casa y que no lo vean sus hijos. El abandono puede estar en casa rodeado de gente. Y los abuelitos en la mesa, ¿no? Y el sobrino en el celular, y el otro, sin cruzar una palabra. Y esa soledad del adulto mayor es terrible, porque además ya no trabajo porque nadie me da trabajo, nadie me pela en mi casa, ¿con quién platico? Entonces creo que en ese tenor hay que trabajar, y te puedo hablar de este proyecto padrísimo de la Casa del Adulto Mayor, que va a ser una realidad, pero también el pasar el valor todos los días, decirles, tienen la fortuna de tener a tus padres, tienen la fortuna de tener a tus abuelos, platica con ellos. Te van a platicar la misma historia. Si yo te puedo platicar, mi mamá me platicaba el sábado pasado, la misma historia, tiene un poquito de demencia senil, entonces nos platicaba, no, bueno, es que yo cuando conocí a tu papá, y nos platicaba en la escuela que iba, y nos platicaba colegio americano, carcacha hecha a mano, nos platicaba, de verdad me lo dijo 15 veces, y nos reíamos, pero tú no sabes su sonrisa de mi mamá, porque se sentía importante y platicaba, y no importa que te lo cuenten 20 veces,
es pensar en el otro que para ellos, porque ellas nos escucharon 20 repetir las mismas cuando éramos chiquitas, ¿verdad? Y el mismo chiste y cómo te fue en la escuela. Hoy es voltear a ver a esos adultos mayores. Por eso hablo del Centro del Emprendimiento que hemos platicado dentro de las propuestas, porque quizá un adulto mayor que fue administrador toda su vida, hoy quiere aprender carpintería, que nunca pudo. Y en este centro de emprendimiento va a poder aprender carpintería, pero va a platicar con otros adultos mayores. Y unos van a aprender electricidad y otro carpintería y otro a lo mejor hacer hamacas, y algunos no porque necesiten un sustento y otros sí, que puedan vender lo que producen, y eso es parte también de la defensa en tema de los grupos vulnerables, y trabajar mucho en el tema de la violencia de género, en la defensa de la mujer, que vuelvo al tema de los valores, vuelvo al tema de repetirlo una y otra vez en casa. Cuando hablamos de Corazón Azul, que es un programa que se instaló en el DIF, que me da mucho gusto porque es compartir con los trabajadores de la hotelería, que puede ser violentado o violentada, o puede ser un violentador, y hay que darle, vuelvo al tema de las herramientas. Estas charlas donde ellos también hacen un alto en el camino y decir, oye, creo que necesito ayuda. En cualquiera de los dos temas, creo que estoy violentada o quizá violento y no me he dado cuenta, es defender estas causas que por mucho tiempo han estado ahí, no quiero decir totalmente ignoradas, pero con esfuerzos que deberíamos de hacer en conjunto, en defensa de la mujer, de los grupos vulnerados, y por eso Punto Morado, en donde ya las mujeres no nada más es, bueno, tengo que ir a la fiscalía, no, puedes tener un lugar en donde decirle, oye, me siento agredida, y que alguien te diga que hoy es una realidad, no te preocupes, esta persona te va a encauzar hacia dónde debes de ir, porque es una zozobra de, ok, sí, ya estoy vulnerada, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, la verdad es que hemos puesto los cimientos, hay que seguir trabajando fuerte en las violencias intrafamiliares, hay que trabajar en esta propuesta del fortalecimiento de la cruzada contra la violencia de género, tenemos que seguir reforzando GEAVI. GEAVI existía cuando es el grupo especializado de atención contra la violencia de género, el GEAVI llegaba y bueno, te toma los datos, ¿no? Y ya me voy, no. Es que hay que hacer un file único, hay que regresar, porque llegas al lugar y aquí pidieron ayuda, sí, pero ya todo se arregló, ok, me voy. No, hay violencia, por algo se pide ayuda. Y hay que darle seguimiento a esa violencia, y no nada más de la mujer que pidió ayuda, de los niños, del esposo, de la sobrina, del primo, de todo lo que se mueve en ese círculo familiar. Así que vamos a seguir consolidando Puntos Morados, vamos a seguir consolidando el refugio que te comentaba de la mujer para hacerlo un refugio de alta seguridad, y trabajar en los orígenes de las violencias. Hay que empoderar a las mujeres, a todas las mujeres que han perdido su trabajo, porque lo han perdido. Hay que hacer todas las estrategias para que se puedan empoderar, para que puedan tener un sustento. He hablado de la chequera de la mujer con cupones para pagar servicios municipales, va a incluir cupones para realizar estudios clínicos básicos, Papá Nicolau, mastografías, pero trabajar en conjunto, unirnos todos para poder recuperar ese tejido social que al final viene también de manera transversal en todos los temas de violencia de género, adultos mayores, adicciones, ¿no? Trabajar Perfecto. En equipo y en conjunto. Ok, hablemos ahora del tema de trata de personas, que de alguna manera viene vinculado al anterior. Fíjate que poco se habla del tema de la trata de personas, pero es una realidad en Cancún, una triste realidad que además nos ubica en una posición muy poco decorosa a nivel nacional. Me parece inconcebible hablar de trata de personas en este siglo, en ningún otro, pero hoy con esta cantidad de información en este siglo, y yo lo traduciría a un cáncer social. Me parece inconcebible, por eso te hablaba de la campaña de Corazón Azul, pero va más allá de solo la campaña de Corazón Azul. Estamos trabajando con la iniciativa privada, con la mesa SOS, estamos trabajando con referentes a nivel nacional, porque esto debe de parar, debe de terminar. Y todo aquel que es cómplice de la trata de personas, que puede hacer desde el que renta una casa y que sabe que algo sucede en esa casa y que no se voltea, también te conviertes en cómplice.
Y aquel que sabe que quizá en tal lugar se trata, también te conviertes en cómplice. Así que aquí hay que trabajar, lo estamos haciendo con gente especialista en la materia. Yo insisto, es un tema que poco se habla, pero que es un cáncer social, que es un flagelo terrible, que no debería de existir aquí ni en ningún lado. Y esperamos lograr grandes avances con especialistas. Este tema tiene que ser con especialistas y tiene que ser sí o sí de la mano de los 3 órdenes de gobierno y con la iniciativa privada, para que puedan detectar en un hotel, por ejemplo, un concierge, un guarda de seguridad, una camarista, que hay alertas de trata de personas. No es como te digo, como que no lo vi, ¿no? Hay que trabajar en ello y bueno, estamos haciéndolo con expertos en este tema. Muy bien, muchas gracias. Fortalecimiento familiar y educación cívica. Fundamental. Mira, yo cuando te hablo de la familia, creo que me brillan los ojos. Yo tengo la fortuna, porque es una fortuna, de tener una familia muy unida. Tengo la fortuna de tener a mis padres, que hoy a los 83 años de cada uno de ellos, mi papá le canta a mi mamá, ¿no? Y mi mamá lo ve y bueno, ¿qué te puedo decir? Derrama miel. Y te digo una fortuna, porque no todos los seres humanos tienen la fortuna de vivir lo que yo he vivido en esta paz armónica de un hogar. Platicaba hace unos días en una de las regiones de las 200 con una chavita muy temprano, estaba haciendo unas actividades a las 7:30 de la mañana y llegó una chava que se me hizo muy raro verla tan temprano en un parque, y me senté a platicar un rato con ella, ¿no? Y me platicaba una historia de una desintegración familiar muy reciente a raíz de la pandemia de sus padres, con un inmenso dolor, ¿no? Y yo le platicaba, le decía, es que primero tienes que entender que tú no tienes la culpa, porque muchos niños y adolescentes cargan culpas que no les pertenecen y viven esos procesos de tanto dolor pensando que ellos son los culpables y pensando que por su culpa se separaron, porque además en este momento tan complicado de las separaciones, divorcios, peleas de los adultos, en el afán de luchar por lo que creemos que se merece cada uno, o en el pleito del enojo, se van entre las patas los niños, las hijas, los hijos. Y platicaba con ella mucho sobre este tema y volvemos a darnos cuenta que la familia es el principal núcleo de toda sociedad, que tenemos que defenderla, que tenemos que hacer todos los esfuerzos y todos los programas en pro de fortalecer los lazos intrafamiliares. Esto a través de programas de desarrollo integral, a través del fortalecimiento de los valores, y vuelvo mucho al tema de los valores, porque de verdad creo que a veces piensan que se pasan de moda, y creo que si nos abocamos a enfocarnos todas y todos, a inculcar valores desde chiquitos a nuestros hijos, a los vecinos, a las personas que trabajan contigo, y recordárnoslos una y otra vez, estaremos de verdad fomentando sí a la integración familiar, sí a escucharnos, sí a querernos con virtudes y defectos. No puede ser de que, ya me caes mal, entonces ya no soy tu amiga, entonces ya te dejo y entonces me voy con él, que me cae un poco mejor. Es aprendernos a amar con virtudes y defectos, es aprender a darle el valor a esa familia que debe de estar unida, a escuchar esas voces de todas y todos en una mesa, en la comida, y poder fomentar esos lazos que deben de haber entre padres, hijos, abuelos, nietos, primos. La recuperación de espacios le viene perfectamente bien a este fomento de la familia, en un lugar en donde puedan pasear todos y no sea, los chavos allá, la mamá acá, no, lugares de sano esparcimiento en donde quepamos todos, las playas, los parques, las ciclopistas, Tajamar, un lugar en donde puedan hacer un picnic. Por eso la unión del Parque de los Gemelos, que tú recordarás que está con una avenida, es unirlos otra vez y poner mesitas para que puedan hacer sus picnics, puedan hacer sus 15 años, sus fiestas. Es crear estos ámbitos en donde le digamos sí a la familia, porque vivir en familia, y te lo digo yo que tengo la fortuna de tener una familia hermosa, es una paz en tu interior, te da fortaleza, es tu eje, es tu motor. Así que por supuesto sí al fortalecimiento familiar, por supuesto a la educación cívica,
nosotros llevamos civismo, ¿no? Cuando éramos pequeños y nos enseñaron muchas cosas en la escuela. Creo que no lo podemos perder, independientemente de lo que te hablaba de la recuperación para la práctica del deporte, la proliferación de espacios en el arte, que es un tema fundamental que no lo hemos tocado, pero me parece que el arte también debe ser una pieza clave para sacar a las niños, adolescentes de las drogas, y además una oportunidad de muchos seres humanos que tienen un gran talento y que no saben cómo explotarlo o cómo sentirse ellos, y que pueden hacer algo que son inmensamente capaces. El arte es una parte fundamental en las políticas públicas, pero creo que este tema del civismo debe ser fundamental en las escuelas. Tenemos que fomentarlo en las oficinas de gobierno, en la industria privada. Hay que no perderlo de vista. El civismo debe de ser de un valor inherente al ser humano y hay que trabajarlo todos los días. Esos son temas que creo que hay que trabajar todos los días, en casa, en la oficina, en la calle, en la familia, con la pareja, con los amigos, y no hay que perderlo de vista nunca. Efectivamente, muchas gracias. Bien común, ¿qué nos puede comentar? Híjole, bien común creo que sería nuestro eje de prosperidad compartida, pero creo que sería el centro de todos los demás ejes. Si no vemos, hablando de gobierno, el bien común como un eje que te lleve, o que sea tu porqué, pues está bien complicado, porque no puedes pensar nunca en un bien particular sobre el bien universal. Pero creo que también debemos de pensarlo en lo personal, ¿no? No pensar a mí no me gusta nada esta frase de que lloren en tu casa, que lloren en la mía. Creo que no debe de llorar ninguna de las dos, ¿no? Creo que debemos de pensar y ser un punto neurálgico el bien común, y por eso te hablo de estas brechas que existen de manera histórica de injusticia social, que tenemos que acotarlas de manera lo más rápido posible. Tenemos que impulsar siempre estos programas que ayuden a que los benitojuarenses y las benitojuarenses gocen de un piso derecho, parejo, de bienestar. Y por eso hablo de sí al crecimiento, sí, por supuesto que sí, por supuesto sí a la inversión, pero con prosperidad compartida. Que en la casa el niño, la mamá, el abuelo siempre tenga sobre su mesa un pan que llevarse a la boca. Que no tengamos más seres humanos que no puedan operarse porque no tienen el recurso, o que tengan que perder la batalla contra una enfermedad porque no tuvieron la medicina, o que un adolescente no pueda encontrar trabajo porque no tuvo la oportunidad de terminar la preparatoria. Creo en el bien común, creo que para combatir el hambre tenemos que trabajar todos en el pensamiento del bien común, y hay que trabajar en los procesos, en la digitalización de un gobierno transparente, en cuidar los recursos. Yo creo que a mucha honra de todo lo que hemos hecho, decirte que recibimos el galardón de primer lugar de buen manejo de los dineros públicos. Es una satisfacción, porque entonces podemos saber que cada recurso, que cada centavo fue destinado al bien común. Ya basta, y eso lo digo con todas las letras, pensar en lo particular y en esos tiempos en donde se beneficiaban unos cuantos en perjuicio de cientos y miles de ciudadanos. Hay que preponderar el bien común, hay que ponerlo como el punto número en la agenda, hay que poner a las personas como prioridad. Dejar de priorizar otras cosas, el dinero, los bienes, y qué gano yo, y qué me vas a dar, ¿no? Para darle prioridad a los seres humanos. Así que sí o sí el bien común tiene que ser una parte fundamental de nuestro eje rector de vida, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la parte final. Vamos a hacer una serie de preguntas para igual tener respuestas rápidas. Me encanta. Y ir terminando la entrevista. ¿Te consideras pro vida? Soy una mujer sumamente respetuosa, y lo digo con todas las palabras, de lo que marca la Constitución del Estado de Quintana Roo, específicamente el artículo 13 de nuestro estado en el que vivimos, pero creo que lo que tenemos que hacer es invertir para que los jóvenes tengan una convivencia llena de valores, que tengan actitudes positivas, cuidado de su salud para que alcancen una vida feliz, familias armoniosas. Y sí,
sí me considero pro vida. Muchísimas gracias. ¿Considerarías crear un consejo municipal de la familia? Sí, claro. Creo que debe de ser una propuesta ciudadana. Te vuelvo a hablar de la familia y sonrío porque además soy sumamente bendecida y afortunada. Hablarte que tengo 4 hermanos, que somos cinco productos del amor de mis papás. Hablar que tengo la fortuna de encontrar un recinto de paz. Que siempre que piensas que está todo complicado y que se te está cayendo el mundo, está mi marido, mis hijos, mis hermanos, mis cuñadas, mi cuñado, mis papás, pues es una fortaleza, ¿no? Y eso ante la adversidad, pues claro que sales avante. Así que creo que es una extraordinaria propuesta. Considero, insisto, que debe ser una iniciativa ciudadana para establecer un canal de diálogo, platicar. Yo durante muchos años hice unas cápsulas que eran cápsulas de la familia, en donde hablábamos justamente de valores. Creo que debemos de participar todas y todos los ciudadanos y que no sea solamente una imposición, ¿no? Sino que podamos lograrlo a través del diálogo y a través de todas las visiones de los seres humanos, pero por supuesto que creo que sería una gran oportunidad un Consejo Municipal de la Familia. Por supuesto. Muchísimas gracias. ¿Cuáles serían los 3 principales valores que le definen como persona? Qué complicada pregunta, porque, híjole, yo sí tuve unos papás, ¿no?, que me trajeron vuelta loca con el tema de los valores. Creo profundamente en el amor, en todos, desde todas las aristas, ¿no? Gracias, corazón. Desde todas las aristas, todos los valores, todos y cada uno son importantes, todos son necesarios. Es bien complicado despreciar a uno o al otro, ponerlo en número de importancia, porque además creo que todos convergen. Creo que de alguna manera en todas nuestras decisiones esos valores forman parte de decir sí, no, lo hago, no lo hago, voto, no voto, subo, bajo, torno. Tiene que ser parte inherente. Creo que el respeto para mí es una prioridad. Hablo del amor y que eso encierra el respeto a la vida, el respeto a la familia, el respeto a la libertad de conciencia y de manera inherente de todos los demás. La empatía, la humildad, la congruencia, el respeto, todos los valores que deben de ser parte de nuestras vidas y que hay que abrazarlos, pero férreamente abrazar los valores, no soltarlos, porque tentaciones hay en todos los lugares y en todos los momentos y vas a encontrar muchas voces, pero hay que aferrarnos a los valores. Y de verdad estoy convencida, si te aferras a ellos, estoy sumamente convencida que el camino será mucho menos allanado. Perfecto. Y ya para terminar, le pediría respetuosamente un mensaje a la ciudadanía, un mensaje final, pues, de la candidata. ¿Sí? Pues mandarles un fuerte abrazo con todo mi cariño. Yo soy una mujer que cree en Dios, que tengo una inmensa fe y creo que todos los retos que tomemos en nuestra vida, de pequeños, de adolescentes, de adultos mayores, hagámoslo siempre tomados de la mano de Dios. Y así nunca nos vamos a equivocar. Muchas gracias. Que Dios las y los bendiga siempre. Muchísimas gracias. En nombre de Valores Votar le agradecemos muchísimo de corazón su presencia. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias.